Buenos días, queridos estudiantes. Algunos de ustedes me estaban pidiendo ejemplos para poder verificar los ejercicios que habían hecho y poder aclarar dudas. Entonces, vamos a empezar con este. Este es el permanganato de potasio. En el permanganato de potasio, pues tenemos tres elementos. Recuerden que esta es la representación de una molécula y los subíndices que están aquí representan los números de átomos que hay. Es decir, que aquí hay un átomo de potasio, un átomo de manganeso y 4 átomos de oxígeno. Lo que está arriba son los números de oxidación, que ya sabemos que son los electrones que se ganan o se pierden o se comparten cuando se forman los compuestos químicos y pueden ser positivos o negativos dependiendo si se ganan o se pierden los electrones. Ahora, para asignar los números de oxidación, en la guía estaba muy claro cada una de las reglas. Una de ellas decía que la suma algebraica de los números de oxidación de una molécula debe ser igual a cero en un compuesto químico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es buscar los números de oxidación en la tabla periódica. Ustedes lo van a encontrar como números de oxidación, estados de oxidación, valencia. Los tres hacen referencia a lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí buscamos el del potasio y vamos a encontrar que es más 1. Buscamos el del oxígeno que nos dice que siempre es menos 2, con excepción de los peróxidos, que es un ejemplo que veremos más adelante. Y el manganeso que tiene 5 números de oxidación, que puede ser 2, 3, 4, 6 o 7. Ahora, ¿qué debo plantear? Debo plantear la suma de esos números de oxidación. Debo decir, potasio que es 1, entonces es 1, ¿cierto? Y no lo multiplico por nada porque solo hay un átomo de potasio. Entonces 1 por 1 sería 1 más el número de oxidación del manganeso, que no lo sabemos porque tiene 5 números de oxidación, pero sí sabemos que el del oxígeno es menos 2 y que multiplicado por 4 nos va a dar menos 8. Entonces, como sabemos que la suma nos debe dar 0, sumaríamos menos 8 más 1 nos daría menos 7. Menos 7 significa que aquí necesitamos que esté el más 7. De los números de oxidación del manganeso, el que nos sirve es el más 7 para que la suma algebraica nos dé 0. Y eso es todo. Entonces, recordemos los pasos. Buscar los números de oxidación de los elementos, colocar los números de oxidación de los elementos que solo tienen un número de oxidación y al final averiguar el número de oxidación del elemento que tiene varios números de oxidación, planteándolo como una suma de números enteros. Bueno, aquí está otro ejemplo, es el óxido férrico. Y en el óxido férrico hay una reglita, que es la regla de la espadita, de las tijeras, etc. Donde yo básicamente sé que el oxígeno tiene menos 2, porque ya sabemos que siempre es menos 2, y entonces aquí hay un 2 en el hierro, lo que significa que yo puedo cruzar y decir, colocar este 2 acá para el oxígeno y el 3 que tiene el oxígeno cruzarlo y colocárselo al hierro. De acuerdo con eso, significaría que 2 hierros, que es el número de átomos de hierro multiplicado por los más 3, me daría más 6. Y por el lado del oxígeno sería menos 2 del oxígeno multiplicado por los 3 átomos de oxígeno me daría menos 6, lo que significa que más 6 y menos 6 más menos 6 me da igual a 0. Y fíjense que aquí yo podría simplemente cruzarlos. Recuerden que el oxígeno tiene menos 2, es el primero que colocaría. Buscaría los números de oxidación del hierro que son 2 o 3. Y entonces, para que la suma me dé 0, pues me sirve el más 3 del hierro. Listo, aquí, nuevamente buscamos números de oxidación. Sodio solo tiene más 1, entonces ese de una vez lo voy a colocar acá. Oxígeno tiene menos 2, ya lo sabemos. Y cuando buscamos los números de oxidación del azufre, encontramos que pueden ser positivos o negativos, 2, 4 o 6. Planteamos la suma, pero tenemos que tener en cuenta y recordar que siempre debemos multiplicar el número de oxidación por el número de átomos presentes en la molécula. Entonces, 1 por 2, 2 para el sodio, más el del azufre, que lo voy a dejar de últimas porque es el que tiene varios números de oxidación, y
más menos 2 por 4 del oxígeno, que me daría menos 8. Significa que me hace falta aquí. Tendría 2 más menos 8 sería menos 6, ¿cierto? Y entonces el número que me sirve del azufre sería el 6, para que 2 más 6, 8, más menos 8 igual a 0 y me dé 0 en total, la suma algebraica de los números de oxidación. Listo, acá tenemos una de las excepciones. Nos dijeron que el oxígeno solamente en algunos compuestos binarios llamados peróxidos puede trabajar con menos 1. En el resto siempre le vamos a colocar menos 2. Pero ¿cómo sabemos cuándo hay un peróxido? Sabemos que hay un peróxido si colocamos los números de oxidación. Recuerden, entonces decimos, el sodio es más 1, sodio es más 1, ¿cierto? Y el oxígeno es menos 2. Si colocamos la suma, no nos daría, porque sería 1 por 2, 2, más menos 2 por 2, menos 4, nos daría menos 2. Aquí ya me está indicando que si el sodio es más 1, necesariamente el oxígeno tiene que ser menos 1, y es el único caso en el que oxígeno va a trabajar con menos 1. Entonces sería más 1 del sodio multiplicado por 2, me daría más 2, y menos 1 del oxígeno multiplicado por 2 me daría menos 2. Más 2 y menos 2 me daría 0. Y entonces vamos a hacer el último ejemplo. Este es el carbonato de calcio. Entonces recordemos los pasos. Vamos a buscar los números de oxidación, valencia o estados de oxidación de cada uno de los elementos. Calcio más 2, oxígeno menos 2, carbono puede ser más o menos 2 o 4. Recuerden que el calcio, por ejemplo, tiene más 2 porque todos los elementos del grupo 2 de la tabla periódica tienen número de oxidación más 2. Que el carbono, como está en el grupo 4, tiene número de oxidación positivo o negativo 2 o 4. Bueno, planteamos la suma, igual que en los anteriores casos, 2. ¿Por qué solamente 2? Porque solo hay un átomo de calcio. No hay ningún subíndice, o sea que solo hay un átomo de calcio, sería 2. El del oxígeno, menos 2, ¿cierto? Pero multiplicado por el número de átomos, que es 3, en ese caso me daría 2 por menos 3, me daría menos 6. Y me faltaría averiguar el del carbono, que puede ser 2 o 4. Como necesito que me dé 0, entonces va a ser 4, porque menos 6 más 2 me da menos 4, así que necesito más 4 positivo aquí para que me dé 2 y 4, 6, más menos 6, 0. Y así terminamos. Entonces simplemente son sumas algebraicas de números enteros, en las que necesitamos simplemente buscar en la tabla periódica los números de oxidación y recordar que esos números de oxidación hacen referencia a los electrones que se ganan, se pierden, se comparten en un enlace químico cuando se forman los compuestos químicos. Espero que estos ejemplos les hayan podido aclarar un poco las dudas.